Bueno, buenas noches. Vamos a continuar hablando sobre la historia del derecho comercial. ¿Dónde quedamos anoche? Los que me enviaste el manual, pero no lo estoy encontrando, no sé si ustedes... ¿Dónde Profe, quedamos? creo que quedamos donde nos explicaba que el primer código fue en 1829 en España y que el primer código en Colombia se implementó en 1858. Creo que hasta ahí quedamos. Gracias por la aclaración. Aclaro, a ver, para todos. El primer código de comercio en Colombia se expidió en 1853. En 1853. Entonces, desde 1859... Dime. ¿En 1858 ya no? 1853, estoy haciendo la corrección, por eso lo escribí aquí en el chat de Zoom. Profe, pero hay que hacer una corrección porque eso puede ser un examen, un punto esencial. Ojo que en 1853 fue el primer código de la Nueva Granada, ya no era Colombia. Bueno, no era la Nueva Granada, no se llamaba República de Colombia como se llama hoy, pero en caso tal de que se dijera o se preguntara, no voy a preguntar el nombre del país, aparecería la pregunta, sería en cuanto al año, porque el nombre de la nación cambió. Desde 1817 hasta el 1830 se llamó la Gran Colombia, luego dejó de llamarse la Gran Colombia, luego por allá en el 63 hasta el 86 se llamó los Estados Unidos de Colombia y en 1886 fue donde obtuvo ya el nombre de Colombia. Pero esa parte política yo no la preguntaría, en caso tal. Si apareciera la pregunta en el examen sería simplemente en qué año se pidió el primer Código de Comercio en Colombia. ¿Sí? Bueno, entonces, en 1853 se expide este primer código y posteriormente, en 1887, la nación cambia y se modifica el código. Entonces, se expide un segundo código de comercio en 1887. De 1863 a 1886 nos pasamos de ser un estado centralista a un estado federalista, como Brasil, como los Estados Unidos. Y en 1886, cuando llega con el primer mandato, Rafael Núñez, el único presidente que ha sido presidente 4 veces, cambia y entonces dejamos de ser un estado federalista a un estado centralista. Se pide entonces el Código de Comercio en 1887, se pide una constitución nueva en 1886 que estuvo vigente por 105 años hasta 1991. Unos añitos antes se había expedido el Código Civil, que venía como de 1860 y algo, y se adopta como el Código Civil de la Unión en 1887, porque el Código Civil estaba aprobado por estados, ¿sí? Cada estado, bajo el régimen anterior federalista, entonces iba adoptando el código. Entonces el código es la ley 153 de 1887, el Código Civil. En esa época, en ese mismo año, 1887, se pide un nuevo Código de Comercio. Y el actual Código de Comercio, de 1971. El decreto 410 de mayo de 1971. O sea, en la historia del país hemos tenido 3 códigos de comercio.
El primero que fue 1853, luego 1887 y el actual que es del año 71. Ahora, durante el periodo en el cual se inició la regulación del derecho comercial, que dije que fue en la Edad Media, existían la jurisdicción consular. Y la jurisdicción consular eran, como decir, esos tribunales de comercio donde se resolvían los problemas entre los comerciantes. Y había la corporación de mercaderes, que la corporación de mercaderes era como una entidad donde se llevaba el registro de las personas que en ese lugar se dedicaban a ejercer la actividad del comercio. Podríamos decir que la corporación de mercaderes sería algo similar a la función que hacen hoy las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio hacen una función de llevar el registro mercantil, es decir, de cuántas personas ejercen el comercio y cuántos establecimientos de comercio hay en ese lugar. El segundo código fue en 1887 y el último en 1971. Entonces, la jurisdicción consular era donde se resolvían esos conflictos entre las personas que se dedicaban a ejercer la actividad del comercio. Y la corporación de mercaderes, donde se llevaba ese registro de las personas que ejercían la actividad del comercio. Ahora, en esa época surge una teoría que se conoce como la teoría subjetiva del derecho comercial. Y la teoría subjetiva del derecho comercial dice que el comercio lo pueden ejercer determinadas personas. Es decir, va a ser en cuanto a la calidad del sujeto que ejerce el comercio. ¿Recuerdan cuando hablamos de cómo era en Roma la sociedad? Dijimos que en Roma quienes ejercían el comercio se llamaban los artesanos. ¿Sí? Entonces, la teoría subjetiva se refiere a que el comercio se va a ejercer por determinados sujetos. O sea que no todo el mundo va a ejercer el comercio. Mientras que la teoría objetiva, que venía bajo la influencia, o surgió como la influencia de la Revolución Francesa, dice que todos pueden ejercer el comercio. Todos pueden ejercer la actividad del comercio. Sí queda claro la teoría subjetiva y la teoría objetiva. En la subjetiva se refiere al sujeto, es decir, a la persona que puede ejercer el comercio. No todo el mundo va a ser comerciante, no todo el mundo va a ejercer el comercio, solo las personas que determinan la norma, la ley. Y en la teoría objetiva, todo lo contrario. Todas las personas pueden ejercer el comercio. ¿Queda claro? ¿O hay alguna duda frente a la teoría subjetiva y la teoría objetiva? Está claro. Señor, está Queda claro. claro. Bueno, entonces yo hago una Sí, pregunta. doctor. Hoy, en el año 2020, ¿ustedes creen que cuál de las dos teorías está vigente hoy en el 2020? ¿La teoría subjetiva o la teoría objetiva? La objetiva. No, pero se está hablando de la teoría subjetiva porque hoy en día ser comerciante es una profesión como tal. Subjetiva también. Objetiva. Ali dice subjetiva. Alejandra dijo ¿qué? Objetiva, profe. Objetiva. ¿Por qué objetiva? Porque a mi punto de vista, profe, cualquier persona puede ejercer el comercio. Yo dije que es subjetiva por lo que le explicaba.
Hoy en día... Claro, tienes razón, Ali. Hoy aplica la subjetiva, no la objetiva. ¿Por qué? Porque si nos vamos al artículo 10 del Código de Comercio, nos define quién es un comerciante. Y ahí nos va a decir, son Tiene que comerciantes cumplir. todas las personas que se dedican profesionalmente en alguna de las actividades que la ley considera mercantil. ¿Sí? Ahora, si nos vamos a la Constitución política y enlazamos con la Constitución, ustedes se van al artículo 333. A ver, ¿quién me ayuda con el artículo 333 de la Constitución política? Donde habla de la libertad de empresa. Yo, profesor. Ok, Adrián. Dice, de la Constitución de Política de Colombia, título 12 del régimen económico y de la hacienda pública, capítulo 1 de las disposiciones generales, artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación. Ok, gracias. Bueno, entonces si ustedes miran, en la Constitución se garantiza que cualquier persona puede ser comerciante. O sea, para ejercer el comercio en Colombia no es que esté destinado solo a las personas que sean de apellido Santo Domingo, de apellido Ardila, de apellido Lule, ¿sí? Cualquiera puede ser comerciante, cualquiera puede ejercer el comercio, ¿sí? O sea, no está restringido la actividad como tal. Hay una libertad para que puedan ser, pero no todas las personas van a ser comerciantes. Entonces, cuando hablamos de la teoría subjetiva, es en cuanto al sujeto, es decir, quien realiza esos actos de comercio, quien realiza esos actos mercantiles. Entonces, en Colombia está vigente hoy, en el 2020, la teoría subjetiva. Es decir, en Colombia se va a tomar como comerciante esas personas que ejercen la actividad del comercio como la ley lo clasifica o lo estipula en el artículo 10 del Código de Comercio. Ahora, una cosa es hacer un acto de comercio y otra cosa es ser comerciante. Entonces, más adelante vamos a mirar ya con más, digamos, con más lujo de detalles esta parte de la definición de comerciante y los elementos que dice el código y todo eso. Ahorita estamos primero pues viendo estos antecedentes de las teorías subjetivas. Me imagino que ya vieron el foro de hoy. ¿Tuvieron acceso al foro de la sesión de hoy? Sí, profe. Sí, Sí, señor. señor. Ok. Frente a las preguntas del foro, ¿hay alguna duda o...? Yo creo que las preguntas eran muy sencillas. No, no hay ninguna duda. Entonces, en estas dos teorías que se dan, va a hablarse del sujeto, de esa persona que puede hacer esta actividad del comercio.
¿Alguna duda hasta acá de lo que hemos hablado? De la historia No. de No, profe, por el momento no. No, doctor, todo claro. Sí, profe, yo tengo una duda. Buenas noches. Es que anoche yo estaba copiando los apuntes, dice que en 1858 se expide el primer código de comercio en Colombia. 53, ya lo aclaramos. Ah, ya sí, porque posteriormente dice 53, esa era mi duda. 53, correcto. Gracias. Listo. ¿Alguna otra? Bueno, dentro de esta actividad que se ha ido dando del comerciante, de esta actividad del comercio, si ustedes miran siempre, los gobernantes, cualquiera que sea el gobernante, pues es esencial la actividad que realicen esos particulares en cuanto al comercio. Si ustedes se fueran al ámbito político, mirarlos del ámbito político, hay, digamos, dos extremos de la balanza. Uno, el concepto de economía clásica del señor Smith, de que el Estado no participa en la economía, sino que el mismo mercado va regulando la economía. Y el otro extremo, que digamos sería el comunista, donde los medios de producción están en control del Estado, están en cabeza del Estado. Hoy, ningún país está en los dos extremos. O sea, están, digamos, en el centro. Algunos pueden moverse más hacia un extremo o hacia el otro, pero no hay, digamos, hoy, comercialmente, que los estados tengan una posición en cualquiera de los dos extremos. De pronto, ustedes podrán pensar, bueno, Estados Unidos, según el lenguaje socialista, comunista, representa el imperio. Pero si ustedes miran hace unos añitos, por ahí hacia el 2007, 2008, cuando ocurrió la debacle de Wall Street, ¿qué hizo el gobierno de Estados Unidos? Intervino la economía. Sí, intervino los mercados. Pero esa intervención fue algo muy puntual. No es que quedaron que los particulares entonces ya no vamos a permitirle que manejen, no. Llegaron, resolvieron el asunto, pusieron unos controles y siguieron los particulares ejerciendo las actividades económicas. ¿Sí? Entonces, no están tampoco en ese concepto de que el mercado se autorregula. Completamente no sucede. Ni tampoco están en el otro extremo. Miren, de pronto, si viéramos casos como el de Cuba, donde en Cuba para crear una empresa hay que tener un permiso del gobierno, cuestión que no es sencillo, que no es fácil obtenerlo. Las grandes cadenas hoteleras que existen en Varadero, en La Habana, ¿sí? Estas son propiedad del ejército, o sea, son propiedad del Estado cubano. Pero han ido flexibilizando en los últimos años, cuando ya estaba para salir el señor Raúl Castro, fue flexibilizando un poco y abriendo la economía hacia permitir que se crearan más negocios. ¿Por qué pongo estos dos ejemplos? Para que vean que por más que hayan posiciones antagónicas o ideológicas diferentes o en contraposición, cuando se trata de comercio, no hay ideología política. Miren el ejemplo de la China. En China gobierna el Partido Comunista. Pero vayan y miren la economía china. Más capitalista no puede ser. China incluso está más capitalista que los Estados Unidos, si ustedes van y miran su economía. Entonces, para todos los gobiernos, para cualquier gobernante, es clave la economía. Y la economía entendida como la participación de esas personas que son profesionales en una actividad que la ley considera mercantil. La economía es importante porque dentro de esta se generan, alrededor de esta se generan políticas públicas, como por ejemplo de creación de empleo. Entre más personas hayan empleadas, más va a haber la posibilidad que pueda la gente adquirir bienes o servicios y que permita que haya un gasto por parte
de las familias y que eso va moviendo los diferentes sectores. Pero hay unas políticas macroeconómicas que tienen todos los gobiernos en los cuales tienen que jugar con dos variables. Y dependiendo del juego de esas dos variables, o favorecen o perjudican a los comerciantes. ¿Y cuáles son esas dos variables? Esas dos variables van a ser la inflación y el precio de la divisa, ¿sí? Es decir, qué tanto se devalúe o qué tanto se revalúe la moneda frente al dólar. Entonces, si ustedes van a mirar, dirán, en los últimos meses, estamos en julio, en los últimos 3, 4 meses, el peso se ha revaluado. Es decir, aproximadamente unos 600 pesos a 700 pesos se ha revaluado frente al dólar. Si ustedes recordarán, antes, los días previos a que iniciara la pandemia, el dólar alcanzó unos niveles históricos. Llegó, si no estoy mal, como 4.300, 4.400 pesos. 4.400. 4.400 casi, ¿verdad? Llegó 1 o 2 días que estuvo en ese tope. Y si ustedes miran, hoy está en 3.600 pesos. Y ya hace un rato que está por debajo de los 3.800. Eso es una revaluación. Es decir, la moneda cobra un valor adquisitivo frente al dólar. El dólar, pues, va a dominar en la economía internacional, va con los mercados. Entonces, hay que controlar que no haya una devaluación, porque al haber la devaluación, pues va a encarecerse los productos, porque muchos de los productos, es decir, hay algunos analistas que dicen que la mayoría de los bienes y servicios que consumimos son importados. Y creo que esta semana por ahí vi en la prensa que había una pelea entre los productores de leche y Alpina, porque Alpina está comprando leche importada y está jodiendo a los productores nacionales. Entonces, la mayoría de los bienes que consumimos son importados. Entonces, entre más se devalúe la moneda, peor, porque entonces más cuestan esos bienes o esos servicios. El ajo, no sé si ustedes recordarán, el ajo es blanco, ¿cierto? Hay dos tipos de ajo que vemos en los supermercados. El ajo blanco, que es el importado, es un ajo canadiense, viene de Canadá, y el otro ajo, que es el que ustedes consiguen en la plaza de mercado, que tiene una rama así grande, que es el ajo nacional, el criollo. ¿Y cuál de los dos es el que más se consume? El canadiense. La mayoría de las lentejas son importadas. El café, producimos café y mucho del café que producimos, que consumimos en el país es importado. Si ustedes compran café, por ejemplo, marcas como Sello Rojo o Águila Roja, el grano no es colombiano, el grano es centroamericano, de Costa Rica. Vienen, lo traen y aquí hacen el proceso y lo muelen aquí y lo empacan y lo hacen pasar como café de acá. Si ustedes quieren realmente consumir café nacional, es más costoso. Juan Valdez, Quindío, los cafés estos de origen, donde una libra de café de estas marcas perfectamente puede estar rondeando entre los 10.000 y 25.000 pesos una libra, versus comparándolo con uno más comercial o más de combate, como dirían en el mercado, puede estar costando alrededor de 5.000 pesos la libra, la misma libra. Entonces, todas esas situaciones van a hacer que el ejercicio o la actividad del comerciante sea importante. Ahora, esa es una variable, la devaluación. ¿Qué tanto pierda poder adquisitivo frente al dólar la moneda? Para eso, el último viernes de cada mes, la Junta Central del Banco de la República, que es independiente, no depende del gobierno, toman la decisión si mantienen las tasas de interés, si las bajan o las suben. Y eso se refleja después en el, digamos, en el común de la gente, se va a ver reflejada ese tipo de decisiones. Porque si bajan las tasas de interés, entonces los bancos van a bajar los intereses que cobran por los créditos que otorgan y van a permitir que entreguen los bancos más dinero a las personas o que las personas utilicen productos como las tarjetas de crédito y paguen unos intereses más económicos.
¿sí? Por las tasas interbancarias y ese tipo de cosas. Y la otra variable que se utiliza, que es la de la inflación. En la inflación se busca que no se disparen los precios de los productos, porque el incremento de ese costo de la inflación, de ese costo de vida, va a permitir que las personas puedan mejorar o puedan disminuir su capacidad de compra. Entonces, a mayor costo, y si bajan o la situación está difícil como la que se presenta en este momento, pues va a tender a que se suban los precios y que la inflación incremente. Si ustedes miran ahorita en los últimos 10, 15 años, les va a parecer que el incremento del salario mínimo es paupérrimo, una miseria. Y si lo comparan con la década del 90, por allá a mediados de los 90, final de los 90, que subían el salario mínimo un 20% o lo subían más de un 10%, era por la inflación, porque en los 90 la inflación no estaba controlada como está controlada ahora, hace muchos años. La inflación está por debajo de un dígito y eso permite que haya, digamos, un nivel de confianza frente a las personas cuando llegan a hacer una inversión extranjera directa. Entonces, siempre todos los estados, todos los gobernantes van a necesitar de una inversión extranjera, muchas veces, para poder producir y mejorar el bienestar de los ciudadanos. Y ahí es donde viene la clave de los comerciantes. Con estas posibilidades de crear empresas, al crear estas empresas puedan generar empleo, al generar empleo puedan mejorar las condiciones de la población en general. Todo es una cadena. Por eso ustedes entenderán que no es sencillo la diatriba en la cual han entrado últimamente el gobierno nacional y el gobierno local. En cuanto a que, si bien es cierto, el Estado debe tratar de garantizar el bienestar de los ciudadanos, es decir, en el tema de salud, de tratar de que no se dispare el contagio y que los médicos no tengan que estar decidiendo a quién le dan una cama UCI, ¿sí? Dependiendo la edad. Pero también tienen una responsabilidad social, porque es que ningún gobierno en el mundo, ni siquiera las grandes potencias lo han podido hacer, de que por más que traten de dar beneficios y subsidiar a parte de la población, a la población que más lo necesite, nunca esos subsidios o esos beneficios van a ser, digamos, suficientes. Siempre va a quedar faltando el centavo para el peso, siempre. Van a ser insuficientes. Entonces ahí es donde viene la situación, bueno, ¿hasta dónde permitimos que vaya habiendo una reactivación económica, pero con unos protocolos, con unos, digamos, cuidados para evitar que la salud se siga afectando, la salud de la población, de la mayoría de la población? Y si a eso le añaden que las cifras que registra el DANE son unas cifras del empleo formal, y el empleo formal dice que el desempleo alcanzó niveles creo que del 21% en la última medición. ¿Y cuánto es el subempleo? El subempleo es lo que normalmente nosotros llamamos el rebusque, ¿sí? Donde la persona por su cuenta, por su propia cuenta, busca las alternativas para generar ingresos. Esas personas que tienen un subempleo, la mayoría no tienen la calidad de comerciante. Que ejerzan una actividad de comercio es diferente a que tengan la calidad de comerciante. Entonces, por eso, en la actividad que se genera por parte de estas personas que realizan una actividad de comercio es fundamental en medio de la sociedad. Y ahí es donde viene que estas personas que realizan esta labor son unos verdaderos profesionales en esa actividad que están realizando o esa actividad que están haciendo. Hay varias, digamos, situaciones que vamos a estudiar durante todo el módulo frente a lo que hace el comerciante, a lo que debe hacer el comerciante. Por ejemplo, en los temas que hablamos ayer de la competencia desleal. Entonces vamos a ver que la ley 256 del 96, de 1996, dice que los comerciantes deben actuar de una forma honesta, que no vayan a perjudicar a sus, digamos, colegas, a los otros comerciantes, con actuaciones que estarían siendo dudosas y que
incluso podrían rayar en lo criminal, ¿sí? Por ejemplo, no me voy a adelantar ahorita a hablar de todos los actos que la ley considera competencia desleal, pero el hecho, por ejemplo, de una publicidad engañosa, el hecho de imitar un producto o un servicio, el hecho de engañar de pronto al consumidor, toda esa cantidad de situaciones están reguladas por la ley. Y se busca que los comerciantes compitan con dos variables. El comerciante debe hacer un ejercicio de competencia con los otros comerciantes con dos variables, las cuales no son fáciles de conjugarla. Uno, con precio. Es decir, tratar de vender el producto, el bien o el servicio al menor precio posible, que sea atractivo, pero que no significa que vaya a generarle pérdidas. Y la otra variable que debe tener en cuenta el comerciante, no solo el precio, sino la calidad. Entonces ustedes de pronto pueden pensar, pero los chinos entonces hacen situaciones que estarían violando la competencia desleal porque los productos chinos son de mala calidad, ¿sí? Pero si la persona al momento de comprar el producto, independientemente del país de origen, verifica la calidad de lo que está adquiriendo y sabe las condiciones, no habría problema. El problema sería que le haga creer el comerciante al comprador o al consumidor una situación y realmente sea diferente. Entonces son dos variables que a veces no son fáciles de conjugar. De pronto ustedes pensarán, bueno, y entonces cuando llegó Coba Colombia con sus tiendas, con sus almacenes de uno, entonces que ellos empezaron a vender mucho más barato que el Éxito, que la Olímpica, que al Costo, que el Jumbo. Podría decirse que era competencia desleal. Entonces yo me anticiparía a responder que no. ¿Por qué? Porque es que la norma no dice que yo debo vender siempre con un margen de ganancia. Lo que la norma me va a prohibir es que yo haga algo que se llama el efecto dumping. Y es que yo venda como comerciante por debajo del precio de costo. Que es lo que la superintendencia mal ha llamado carteles. La cartelización, que los carteles del cemento, que entonces las 3 cementeras más grandes, Cementos Argos, Cemex en la mexicana y Holcim, que es una cementera europea. Entonces, esas 3 cementeras se dividieron geográficamente el país, se pusieron de acuerdo para distribuirse el país y entonces en los sitios donde estaba cada una de estas empresas empezaron a vender el cemento mucho más barato que los productores pequeños, que los productores locales. Entonces, por poner un ejemplo, si el bulto de cemento, ¿sí?, valía 15,000 pesos producirlo y en el mercado podía estar en promedio 20,000, por poner un ejemplo. Entonces, llegan ellos y lo venden en 14,000 pesos el bulto. Pues obviamente la gente va a preferir comprarlo donde cuesta menos dinero, ¿sí? Ni que la gente fuera tonta. Entonces, vender el producto por debajo del precio de producción se considera como un acto de competencia desleal, porque yo puedo producir el bulto de cemento y que me salga a mí en 15,000 pesos y yo lo puedo vender en los mismos 15,000 pesos que a mí me sale. No estoy ganando nada, no tengo una ganancia, pero no me estoy perjudicando ni estoy vendiendo por debajo del costo de producción. Porque puede ser una estrategia de mercado lanzarlo a precio de costo para cautivar el mercado y luego ir incrementando poco a poco. No habría ningún problema por eso. El problema sería lo que hicieron estas cementeras que empezaron a vender por debajo de lo que les costaba producir, ese mismo cemento y llevaron a la quiebra a los productores locales, a los pequeños productores. Entonces, ahí sí se estaría cometiendo un acto de competencia desleal.
Entonces, en ese tipo de situaciones, la superintendencia, pues a veces ha llamado eso cartelización, pero realmente eso no tiene por qué considerarse como si fuese un delito, porque si a ustedes le hablan cartel, ¿de qué se van a imaginar? Si le hablan de un cartel, de lo que sea, ¿qué se imaginan? Tráfico de droga. Sí, pero digamos que si fuera de cualquier otra vaina, lo menos que van a imaginarse es que están violando la ley. Sí, que es algo ilícito. ¿Cierto? Entonces está violando la ley y ya eso da cárcel. ¿Cómo? Vender droga, ser jíbaro, tal, ser un narcotraficante, está violando la ley 30 del 86, estupefaciente, y eso da cárcel. Tal. Pero resulta que en estas competencias desleal, esas violaciones a la forma como deberían los comerciantes comportarse en su actividad, no necesariamente es un delito. Pueden ser actuaciones reprochables, pero no van a ser necesariamente un delito. Por lo tanto, yo particularmente detesto cuando escucho una noticia que dice el cartel de los pañales, el cartel de las cementeras, como si los estuvieran colocando como unas mafias, o sea, como si fueran igual de los que están en el monte en un laboratorio de droga. Así los ponen a ese rango. Y tampoco la comparación es para llegar hasta allá, ¿sí? Entonces, es importante esta actividad que hace el comerciante. Mañana vamos a hablar sobre las fuentes del derecho comercial y si nos da tiempo, o creo que primero iniciamos hablando sobre la relación del derecho comercial con otras áreas del derecho y la estructura del Código de Comercio, y arrancamos con las fuentes del derecho. ¿Alguna pregunta para finalizar? Profesor, con las buenas noches. En el evento en que se presente un hecho de competencia desleal, ¿cuál sería la acción a iniciar y cuál sería la autoridad competente para resolver? Depende, hay varias situaciones ahí, pero eso lo va a explicar el grupo cuando expongan, pero me voy a adelantar a decirte parte de la respuesta. Una situación es que quien realiza esta actividad puede ser demandado por el afectado. Y hay dos tipos de procesos o dos acciones que se pueden desprender y las cuales se adelantan ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Si las actuaciones es contra una persona jurídica, el delegado de la superintendencia va a ser el competente. Si el comerciante es una persona natural, que es la que está ejerciendo el comercio, entonces, dependiendo la actuación y la cuantía, pues, podría ser el juez civil del circuito. Pero eso lo vamos a ver, digamos, con más detalles cuando hablemos de la competencia desleal. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor, solamente no. No. Claro. No, señor profesor. Listo, bueno. ¿Llegó alguien después que pasé la lista? ¿Alguien que se hubiera conectado después? Bueno, entonces nos vemos mañana. Elena Meneses. ¿Tú no estabas cuando yo pasé lista? No, no, señor. Bueno, ya te quito la falla. Gracias, profe. Nos vemos entonces mañana. Feliz noche. No se les olvide responder los foros. De acuerdo, doctor. Gracias. Buenas Gracias, noches. profe, muy amable. Buenas noches.